Nació Jesús la noche de Navidad. Podemos incluso saber cuándo nació. Y lo más importante, ¿realmente importa? El 25 de diciembre se celebra universalmente como el cumpleaños de Jesucristo. En todo el mundo los cristianos celebran la temporada y el día dando regalos, estando con la familia y amigos. Incluso para aquellos que no son cristianos, es una temporada de alegre celebración. ¿Cuándo nació Jesús? Vamos a averiguarlo. Y únase a nosotros en Beyond Today mientras exploramos las muchas cuestiones que rodean la pregunta ¿cuándo nació Jesús? Join our host, Darris McNeely, and his guests as they help you understand your future on Beyond Today. ¿Cuándo nació Jesucristo de Nazaret? Cada año escuchamos villancicos de Navidad sobre el niño Jesús en el pesebre y el país de las maravillas de invierno asociada con su nacimiento. Si miramos nuestro calendario, lo más probable es que justo allí el 25 de diciembre dice día de Navidad. El nacimiento de Jesucristo se dice que es la razón detrás de la temporada. La gente se preocupa por el hecho de que Cristo no está en la temporada. ¿Pero Cristo nació realmente el día de Navidad, el 25 de diciembre? No es tan claro y simple como nuestro calendario sugeriría. Si nos fijamos en él, encontramos que el 25 de diciembre no siempre fue considerado la fecha de nacimiento de Jesús. Joseph Schiller, de la News y World Report, escribió en un artículo titulado En busca de la Navidad. A falta de indicaciones bíblicas sobre el cumpleaños de Jesús, los primeros maestros cristianos sugirieron fechas en todo el calendario. Clemente, que era un padre de la iglesia primitiva, escogió el 18 de noviembre. Un hombre llamado Hippolytus, otro de los primeros padres, en un miércoles. Y luego hay un documento anónimo que se cree que se escribió en el norte de África alrededor del año 243 después de Cristo, que colocó el nacimiento de Jesús el 28 de marzo. Aunque es difícil determinar la primera vez que alguien celebró el 25 de diciembre como día de Navidad, los historiadores están de acuerdo en que fue en algún momento durante el siglo IV. Esta es una fecha increíblemente tardía. Piénsalo. Lo que esto significa es que la Navidad, que la mayoría considera el cumpleaños de Jesús, no fue observada por la Iglesia romana hasta unos 300 años después de la muerte de Cristo. Entonces, no se puede remontar la Navidad ni a las enseñanzas ni a las prácticas de los primeros cristianos. Eso suena casi imposible, ¿no? Pero es la verdad. ¿Por qué la Iglesia romana adoptó el día de Navidad como el momento para celebrar el nacimiento de Jesús? La razón de su cumpleaños celebrada ahora y en ese momento es porque los líderes religiosos de la jornada querían dar a un festival pagano un cambio de nombre y para hacer más fácil para los paganos convertirse al cristianismo. Escuche esta cita de la Enciclopedia Americana que lo deja muy claro. En el siglo V, la Iglesia Occidental ordenó que fuese observada para siempre en el día de la vieja fiesta romana del nacimiento del sol, que es el dios Sol, ya que no hay conocimiento seguro del día del nacimiento de Cristo. La razón de esta confusión no es sorprendente. La Biblia en realidad no nos dice la fecha exacta del nacimiento de Jesucristo. No hay una fecha específica dada. Lo que es más, no hay ninguna mención de celebraciones hechas por la iglesia primitiva para honrar la fecha de nacimiento de Cristo. Y por la iglesia primitiva nos referimos a la iglesia que leemos en el libro de Hechos. Estas personas siguieron el ejemplo y las enseñanzas de Jesucristo al pie de la letra. Y nada de eso incluía celebrar el día de su nacimiento. No hay orden en toda la Escritura de celebrar el cumpleaños de Cristo. Ciertamente no en las enseñanzas de Cristo, ni en las cartas de los apóstoles que fundaron la iglesia. Como cristianos, usted y yo debemos desear seguir el ejemplo de Cristo y su enseñanza y la de su iglesia. Y en ninguna parte encontramos en la Escritura que Jesús nos instruyó celebrar su cumpleaños. Simplemente no está allí.
Y los apóstoles, a quienes entregó la fe, fueron dados y quienes tradujeron eso y lo transfirieron a la iglesia. Ellos siguieron el ejemplo de Cristo en todo lo que hicieron. Una vez más, no hay registro de la iglesia primitiva celebrando la Navidad. O por lo mismo, el nacimiento de Jesucristo en ninguna manera o forma. Es más, aún así, es posible que generalmente podamos conocer el tiempo o la estación del nacimiento de Cristo, porque hay pistas distintas que nos dan una idea sobre la época del año en que nació. ¿Qué tal el 25 de diciembre? ¿Es posible que la Iglesia romana adoptó accidentalmente la fecha correcta para el nacimiento de Jesús? Bueno, un cuidadoso estudio bíblico muestra que la mitad del invierno no fue absolutamente el momento en que Cristo nació. Hay dos grandes razones por las que la Navidad o el 25 de diciembre no puede ser el momento del nacimiento de Cristo. Echemos un vistazo a la primera. Sabemos por los relatos del Evangelio que los pastores estaban en los campos observando sus rebaños en el momento del nacimiento de Jesús. El relato de Lucas sobre el nacimiento de Jesús, que se encuentra en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, nos dice muchos detalles de muchos de los hechos que rodean ese nacimiento. Aquí está lo que dice: y ella dio a luz a su hijo primogénito, hablando de la madre de Cristo, María, y lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Ahora había en el mismo país pastores que vivían en los campos, velando por sus ovejas por la noche. Escuche lo que el comentario de Adam Clare menciona sobre el significado de lo que acabamos de leer aquí en el relato de Lucas. Dice: los pastores no estaban en el campo durante diciembre, según un libro titulado Celebraciones, el libro completo de los días festivos americanos. El relato de Lucas sugiere que Jesús pudo haber nacido en verano o principios del otoño. Desde que diciembre es frío y lluvioso en Judea, es probable que los pastores habrían buscado refugio para sus rebaños por la noche. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una grabación, un hecho histórico sobre los pastores y los rebaños en el invierno frío y húmedo. Simplemente no estaban allí en los campos. Las condiciones no eran apropiadas para que esto ocurriera. Ahora veamos lo que dice otra fuente. El comentario de un volumen del intérprete dice que este pasaje argumenta: está en contra el nacimiento de Cristo que ocurrió el 25 de diciembre, ya que el tiempo no habría permitido a los pastores vigilar sus rebaños en los campos por la noche. Así que la primera razón por la que sabemos que no nació en diciembre fue que había pastores en los campos cuidando sus rebaños, algo que no habría estado sucediendo en el frío invierno de Judea. La segunda razón por la que sabemos que Jesús no nació en diciembre es que sus padres viajaron a Belén para inscribirse en un censo romano. No se tomaron en invierno, cuando las temperaturas caían a menudo por debajo del punto de congelación y las carreteras estaban en malas condiciones, inhibiendo así los viajes. Tomar un censo bajo tales condiciones habría sido autodestructivo, ya que habría sido demasiado difícil para los residentes de Judea viajar y ser contados. Viajar en ese entonces no era tan fácil como lo es hoy. Vivimos en una época de vehículos acalorados y carreteras niveladas. Tenemos que entender lo que fue en la cultura y el escenario de ese tiempo en el primer siglo. Basados únicamente en estos dos hechos, vemos que es imposible que el relato bíblico del nacimiento de Jesús ocurriera en el invierno, y mucho menos en la fecha específica del 25 de diciembre. Más que una simple conjetura incorrecta, la fecha del 25 de diciembre fue realmente un intento de sintetizar la adoración pagana en la adoración cristiana. Entonces, ¿cuándo nació Jesús? Hemos demostrado que Él no nació el día de Navidad o el 25 de diciembre. Permanezca atento y luego examinaremos la evidencia bíblica que tenemos que puede decirnos cuándo nació y por qué eso importa. Pero primero, permítame decirles brevemente acerca de nuestra ayuda gratuita para el estudio bíblico que estamos ofreciendo en este programa, La verdadera historia de Jesucristo. Puede solicitar su propia copia personal gratuita de este folleto contactándonos en edui.org.
O puede ir en línea a beyondtoday.tv, descargarlo y empezar a leer inmediatamente una copia de este libro. Esta ayuda de estudio puede serle útil en entender la verdad detrás del nacimiento de Jesucristo y su significado en su vida hoy. Así que asegúrese de solicitar su copia gratis contactándonos en edui.org para solicitar la verdadera historia de Jesucristo, o ir en línea a beyondtoday.tv. Y si usted vive fuera de América del Norte, por favor escriba a la dirección que aparece en su pantalla durante el programa de hoy. Hemos explicado cómo la Biblia nos muestra que Jesús no nació en Navidad, en diciembre o incluso en el invierno del año. Entonces, ¿cuándo nació? Encontramos las pistas importantes sobre el tiempo real del nacimiento de Jesús en lo que la Biblia nos dice acerca de su primo, Juan el Bautista. Tal vez has leído el Evangelio de Lucas y pensó que era extraño que el libro y la historia no comenzaran con la historia de la concepción de Jesús, sino con la historia de la concepción de Juan el Bautista. Hay una buena razón para esto. Lucas estaba seguro de decirnos en detalle muy específico cuándo Juan el Bautista fue concebido y nacido. En Lucas 1, nos dice que la madre de Juan, Isabel, estaba embarazada de 6 meses cuando Jesús fue concebido. En el 6º mes del embarazo de Isabel, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una ciudad en Galilea, a una virgen prometida para casarse con un hombre llamado José, un descendiente de David. El nombre de la virgen era María. Isabel, la madre de Juan el Bautista, y María, la madre de Jesús, eran primos. Eso significa que de ese versículo sabemos que Juan era 6 meses mayor que Jesús. Así podemos descubrir la época aproximada del año en que Jesús nació si sabemos cuándo nació Juan. Ahora veamos lo que la Biblia nos dice acerca del tiempo del nacimiento de Juan. El padre de Juan, Zacarías, era un sacerdote que servía en el templo de Jerusalén. La Biblia nos dice que él y su esposa eran personas justas que ponían sus corazones en servir a Dios. Se nos dijo que Zacarías era un sacerdote que servía en la clase de Abdías. En este tiempo los sacerdotes del templo en Jerusalén estaban divididos en varias divisiones diferentes a los que se llamaban clases o grupos de sacerdotes que se turnaban para realizar el servicio del templo durante el año. Es como un horario anual para los que sirven en el templo. Habían tantos sacerdotes en el tiempo que tenían que ser establecidos en un horario para servir en el templo. Ahora, esto es lo importante. Los historiadores calculan que la clase de Abdías mencionado por Lucas, durante el cual sirvió a Zacarías, ocurrió del 13 al 19 de junio de ese año. El anuncio, por tanto, a Zacarías en el templo como a la concepción de Juan el Bautista tuvo lugar entre el 13 y el 19 de junio, como nuestro calendario lo tiene hoy en ese año. Durante su servicio en el templo, el ángel Gabriel se le apareció a Zacarías y le anunció que él y su esposa Elizabeth tendrían un hijo. Después de completar su servicio y viajar a casa, Isabel concibió al primo de Jesús, el niño que algún día se convertiría en Juan el Bautista. Parece que la concepción de Juan tuvo lugar cerca del final de junio, que fue después de la clase de Abías, y Zacarías completó su servicio en el templo. Agregando 9 meses, nos lleva al final de marzo del próximo año, como el momento más probable para el nacimiento de Juan. Añadir otros 6 meses, la diferencia entre las edades de Juan y Jesús, nos lleva al final de septiembre como el momento probable del nacimiento de Jesús. Ahora, cuando miramos atrás y miramos este plazo, aprendemos algunos hechos interesantes. Zacarías, recuerda, estaba sirviendo durante la clase de Abdías, que estaba a mediados de junio de ese año cuando oyó el anuncio del nacimiento de su hijo. Volvió a casa. Su esposa concibió a Juan el Bautista hacia finales de junio de ese año. 9 meses más tarde, Juan el Bautista nació en la primavera, probablemente durante el mes de marzo como lo conocemos hoy. 6 meses más tarde, Jesucristo nació. Cristo es 6 meses más joven que su primo y nació probablemente en el otoño, en algún momento en el periodo de septiembre u octubre de ese año.
Bueno, por lo tanto, sí es demostrable usar lo que sabemos de la Biblia y algunas investigaciones históricas de que Jesús nació en el otoño del año en lugar de la mitad del invierno en diciembre. ¿Significa eso que entonces debemos guardar el nacimiento de Cristo de Navidad y celebrarlo en septiembre en lugar de diciembre? No, no lo hace. Por esta razón, en ninguna parte de la Biblia existe ninguna instrucción o mandato para conmemorar o de ninguna manera celebrar el día del nacimiento de Cristo. El hecho de que se dan tantas fechas específicas sobre otros acontecimientos importantes e incluso menos importantes en la Biblia, sin embargo, esta fecha exacta, la fecha del nacimiento de Cristo, sigue siendo vaga. Dios no tenía la intención de celebrar esta fecha específica, la fecha del nacimiento de Cristo. Dios nos da otros días específicos para observar que honren a Cristo y al Padre. No necesitamos inventar nuestros propios días y tiempos para hacer esto. Para aquellos que aman a Dios y a su Hijo, es natural que deseen adorar a ambos, pero es mucho mejor adorar a Dios y a Jesucristo en los días y tiempos que Dios ha establecido. Ahora, en cuanto a la celebración de Navidad en diciembre, recuerden lo que leemos antes sobre la Iglesia romana que adopta prácticas paganas en la fe cristiana para crear la Navidad. Jesús no quería que celebráramos los días paganos como un medio para honrar su nacimiento. Ahora, ¿cómo puedo hacer tal declaración? Sin embargo, ¿cómo sabemos lo que Jesús quiere o no quiere que hagamos? Bueno, Dios deja muy claro que no le gustan las prácticas paganas y que Él nos da bastante bien en un pasaje de la Biblia que debemos tomar nota. Lo dice en el libro de Deuteronomio. Cuando el Eterno tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes, y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así al Eterno tu Dios, porque toda cosa abominable que el Eterno aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaron en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Debemos ser felices de que Jesucristo nació en la tierra. Es un acontecimiento alegre que nos trajo muchas cosas. A través del nacimiento de Cristo vemos cómo tener una relación con Dios, el Padre. Vemos su ejemplo de una vida perfecta, un sacrificio perfecto. Vemos la muerte de Cristo y su resurrección de nuevo a la vida espiritual como un medio, un camino para que la humanidad tenga la oportunidad de compartir la gloria y vivir para siempre en la familia de Dios. Cristo vino a formar una nueva relación con el hombre que por su sangre se extiende a todas las naciones. Él vino a ser nuestro sumo sacerdote y a interceder ante el trono de Dios por nosotros. Debido a su nacimiento, tenemos la maravillosa esperanza de un futuro como hijos de Dios en su familia. Por medio de Él tenemos esperanza de tener una auténtica relación con Dios Padre basada en la verdad y el amor. Y si realmente lo amamos, lo amaremos de la manera en que Él quiere ser amado. Y para amar a Dios, debemos hacer lo que Él pide. Juan fue inspirado a escribir esto, pero el que guarda su palabra, en verdad, el amor de Dios se perfecciona en él. Por esto sabemos que estamos en Él. Cualquier relación implica bondad mutua y respeto. Si un amigo le dio un regalo que no le gustaba, probablemente le perdonaría. Pero si se lo da cada año, incluso cuando le pides que no lo haga, eventualmente empezará a preguntarse, ¿están haciendo esto por mí o por ellos mismos? ¿Es esta persona realmente un amigo? Al no obedecer a Dios, estamos perdiendo una relación más cercana con Él. Durante el programa de hoy le he mostrado por qué Jesús no nació el 25 de diciembre.
Hemos ofrecido pruebas bíblicas de cuándo nació y hemos explicado cómo la Biblia en ninguna parte nos dice que observemos el día de su nacimiento. Así que para ayudarle a obtener más comprensión sobre este tema, vamos a pedirle que solicite esta ayuda gratuita de este estudio bíblico, La verdadera historia de Jesucristo. Esta es una ayuda de estudio importante que puede proporcionarle mucho más detalles que no hemos tenido tiempo de cubrir en el programa de hoy. Por favor, solicite su propia copia personal impresa de la verdadera historia de Jesucristo. Puede contactarnos hoy mismo al escribirnos a iduay.org. Y cuando ordenes esta ayuda de estudio, también le enviaremos una suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. Cada edición bimensual de la revista Las Buenas Noticias está llena de artículos prácticos para ayudarle a entender mejor la Biblia, fortalecer a su familia y mostrarle lo que está por venir para nuestro mundo y el extraordinario propósito que Dios tiene para usted. Así que por favor no espere. Contáctenos en iduay.org y solicite su propia gratuita, o si lo prefiere, escríbanos a la dirección que aparece en su pantalla durante todo el programa. También puede leer la verdadera historia de Jesucristo y la revista Las Buenas Noticias en línea en beyondtoday.tv. Estoy unido ahora con Steve Meyer, uno de mis compañeros de Beyond Today. Steve, hemos asumido un buen tema hoy al exponer que Cristo no nació el 25 de diciembre. Y estamos diciendo a nuestra audiencia que no deberían hacer eso, sino adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esa es una ley emocional. Eso es muy difícil. Especialmente cuando tenemos todas estas conexiones con el tiempo de Navidad. Usted y yo, siendo individuos que han guardado la Navidad, sabemos exactamente cuáles son los sentimientos. Absolutamente. Es el tiempo en que la familia se reúne. Es tiempo de sentimientos cálidos. Es tiempo de dejar de lado nuestras diferencias. Escuchamos las canciones sobre la paz y la buena voluntad a todos los hombres y ese tipo de cosas. Y tiene tal conexión con la gente, incluso aquellos que no son cristianos, guardan la Navidad y la celebran debido a esas. Y puede ser muy difícil separarse de la verdad de lo que es la palabra de Dios, porque es muy emotivo de muchas maneras. Sé que para mi familia, cuando mis padres comenzaron a entender la verdad, Dios tenía algo mejor en mente. Fue bastante difícil renunciar a ella. Creo que mi padre llegó a ella muy rápido, pero mi madre pensó que bien, tal vez podría cambiarlo un poco y que sea un poco más de Cristo. Fue una de las que trataron de poner a Cristo en la Navidad. Definitivamente lo hizo. Ella estaba un poco aprensiva y pensó que podía hacer eso. Así que fuimos a una misión, supongo que podría llamarlo así, para que sea más parecido a Cristo. Encendimos velas durante esa noche y leímos las escrituras. Ella nos hizo leer las escrituras como niños. Recuerdo que sentados todos en una fila y pasando por diferentes pasajes. Lo que usted sabe, no es malo leer la Biblia, sino hacer algo que no era. Mantener esas tradiciones que la gente tiene en lugar de la verdad de la Biblia se convirtió en un problema. Así que decorar nuestra puerta principal con cruces y escenas de Navidad o llevarnos en una excursión de coche para ver las Navidades en vivo, ella trató de hacer esas cosas. Y aún así, en todo esto, ella comenzó a ver que realmente no estaba a la altura de lo que Dios tiene en mente. Mi madre era de la misma manera. Ella estaba en ello, en un sincero esfuerzo para honrar a Dios, para honrar a Jesucristo y al Padre. Teníamos todos los adornos de Navidad como todos los demás, pero ella llegó a ver que sus tradiciones en esencia eran falsas y que le habían mentido. Ella tenía suficiente sabiduría para el tipo de destete para sacar a mi hermana y yo fuera de la fiesta. Pero llegó un día en que no había más Navidad. Y ella tenía la capacidad de entender lo que la Biblia enseña acerca de las fiestas de Dios, los días santos de Dios. Realmente no había ningún vacío que fuera creado emocionalmente en nuestra vida. Estaba lleno de verdad, pero como puedo ver ambos lados, entiendo lo difícil que es para una persona tomar esa decisión de poner a Dios y a su palabra en primer lugar, en oposición a la tradición humana y las ideas que realmente van en contra bíblicamente, o para ponerla en una relación con Dios
la verdad. Sí, y tener un día en que guardamos nuestras diferencias o simplemente tratamos de llevarnos bien mientras la familia se reúne para nuestra cena de Navidad. Todo esto se hace. Y los niños abren todos los regalos y luego, una vez terminado, realmente le deja con un vacío. Es una especie de caída tan lejos de la idea de que Dios tiene que mantener esa paz y esa confianza en todo tiempo. Eso es lo que la forma de Dios tiene en mente. Podemos tener una vida plena y no solo tenerla por unos momentos en un día del año. Ustedes leen en las Escrituras que el ángel dijo: paz en la tierra y buena voluntad hacia los hombres, el cual fue el resultado del nacimiento de Cristo, y todos quieren paz, sea dentro de la familia o paz para todo el mundo. No está ahí. Ahora, no nos malinterpreten por lo que hemos hablado hoy. No estamos disminuyendo el nacimiento de Jesucristo en este mundo. Ya hemos cubierto eso. Es una cuestión de adorar a Dios en espíritu y en verdad y en la manera en que Él dice que lo haga. Y es cuando nos ponemos en camino con Dios que podemos apreciar plenamente la vida completa, la muerte y la resurrección de Jesucristo de Nazaret. Quisiera recordarle que ordene su propia copia personal de nuestra ayuda de estudio gratuita, La verdadera historia de Jesucristo. Esta ayuda para el estudio de la Biblia puede serle muy útil para entender más acerca de este importante tema bíblico. Le animamos a que ordene su propia copia personal de esta valiosa publicación gratuita y obtenga su propia suscripción gratuita a nuestra revista Las Buenas Noticias. Solicite la ayuda de estudio de hoy, la revista Las Buenas Noticias, contactándonos en ey.org, o puede ir en línea a beyondtoday.tv ahora y comenzarlo a leer. Además, al visitar nuestro sitio beyondtoday.tv, le invitamos a ver diarios de Beyond Today. Estos son cortos videos diarios sobre temas importantes de la Biblia y noticias de última hora. Únase a nosotros durante toda la semana en la web para diarios de Beyond Today y obtenga un análisis adicional sobre la profecía, el gran plan de Dios para su futuro y mucho más. Puedes ver Beyond Today y diarios de Beyond Today en cualquier momento en YouTube. Además de esto, la Iglesia de Dios Unida tiene cientos de congregaciones que mantienen el sábado y se reúnen cada sábado a través de los Estados Unidos y alrededor del mundo. Vaya a beyondtoday.tv para encontrar una congregación más cerca de usted. Luego, llame a uno de nuestros pastores, conocedores y cuidadosos para compartir su historia con ellos. Cristo no nació el 25 de diciembre en los muertos del invierno, y celebrarlo como tal no cambia este hecho. Y Dios nunca nos dio la instrucción de observar el nacimiento de Cristo de ninguna manera. En lugar de mantener un día equivocado y una idea equivocada, ¿no es hora de que se concentre en por qué nació? La idea de que Dios venga a morar entre nosotros en la carne tiene un significado más profundo para nosotros que las vanas celebraciones de su nacimiento. ¿No es hora de que empieces a enfocarse en por qué Jesús nació y no cuándo nació? Hará una gran diferencia. Este es nuestro programa de hoy. Gracias por unirse a nosotros y asegúrese de decirle a su familia y amigos acerca de Beyond Today. Sintonícenos de nuevo la semana que viene y únase a nosotros en la oración Venga tu reino. Para Beyond Today, soy Darris McNeely. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.